Hola, Sid Roth aquí. Bienvenidos a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. ¿Sabes por qué el aumento tan repentino del antisemitismo? ¿Acaso el diablo sabe algo que nosotros no sabemos? A continuación, he pensado por mí mismo en todas las áreas de la vida, excepto en una. No sabía nada, hasta que descubrí un ámbito donde la verdad no es lo que parece. Un reino donde la verdad se convierte en realidad. He pasado más de 50 años investigando el mundo de lo sobrenatural. Cada momento ha conducido al evento principal. Millones de judíos serán salvados en todo el mundo. El deseo del corazón de Dios es que todos crean para que ninguno perezca. A eso se le llama la mayor gloria. ¿Tú lo crees? Eres bienvenido, Espíritu Santo. Ven y fluye. Mi invitado creció en un hogar judío tradicional. Ambos padres eran judíos, pero Scott Falk no sentía ninguna carga por Israel. Y cuando él era joven, fue transformado a través de los ojos de unos niños israelíes, a través de sus ojos. Fue la cosa más loca, Sid. Había hecho mi primer viaje a Israel, dirigía un tour en 2005, tenía 40 años y cuando estuve ahí decidimos llevar regalos a un centro de niños desfavorecidos como parte de nuestro recorrido para no solo ver los lugares, sino servir. Sid, en cuanto entré en ese centro de niños desfavorecidos, los 15 niños que estaban allí corrieron hacia nosotros. Y cuando miré a esos niños, se me salieron las lágrimas porque escuché en mi espíritu, en cuanto lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Criado como judío, al venir a Jesús por primera vez en mi vida, me di cuenta de que estaba viendo literalmente a las hermanas y hermanos más pequeños judíos de Jesús. En ese punto, ya había sido salvo por varios años, pero en ese momento, algo fue plantado dentro de mi corazón que nunca pensé que estaría allí. Hablo de una carga por las ovejas perdidas de la casa de Israel. No puedo creer que viviera tanto tiempo sin ello. Pensé que mi vida estaba completa. Pastoreaba una iglesia, criando niños que amaban al Señor. Pero en ese momento, algo completamente inesperado me pasó que cambió mi vida para siempre. Por cierto, esto les está ocurriendo a personas que han podido conocer y amar al Mesías judío, es decir, a los cristianos en todo el mundo. Y a medida que el mundo se vuelve más oscuro, los cristianos están enfocando toda su atención en Israel y también en el pueblo judío. Y surge la pregunta, ¿por qué Dios eligió a Israel si tiene el tamaño de Rhode Island? Es muy pequeño y está en todos los periódicos del mundo. Es asombroso. Es asombroso. Y están arrancándose el cabello. Tal vez tú no, pero muchos lo hacen y ¡Ay, dicen, cielos, es asombroso! ¿qué es lo que pasará con nosotros? Porque este pequeño país es del tamaño de una isla. Es asombroso. Dios escogió a Israel porque ama a cada nación y cada etnia en la faz de la tierra. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre, Él nos creó para vivir eternamente. Y cuando Adán y Eva pecaron y el pecado entró en el mundo, el Señor maldijo al diablo y dijo, uno vendrá después de ti y aplastará tu cabeza. Dios estaba buscando un pueblo y una nación a través de la cual el Mesías vendría para revertir el pecado y la muerte y traer salvación a cada nación del mundo. Y eligió a Abraham. En Génesis capítulo 12 le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios no eligió a Israel porque sea mejor.
No lo eligió porque lo amara más que a los demás. De tal manera amó al mundo. Pero necesitaba un pueblo, necesitaba una nación, a través de la cual el Mesías vendría. Y por eso eligió a Abraham. Y por eso debe estar en nuestro corazón Israel y el pueblo judío. Ahora, por favor, quiero que hables con los verdaderos creyentes cristianos que nos ven sobre por qué Israel debe ser importante para ellos. Vivimos en tiempos en los que casi nadie piensa en Israel. Puedes ir a 1000 servicios de iglesia y nunca oír mencionar el propósito de Dios para Israel. Pero hay un solo misterio en la Biblia que trae una consecuencia si no lo entendemos. Es el misterio de Israel. Y si nos volvemos ignorantes en ese misterio, nos volvemos arrogantes y orgullosos. Y la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y hoy, los ojos de cristianos son abiertos y corazones de cristianos son abiertos, como lo fue el mío, respecto a la importancia de Israel. Y Sid, creo firmemente que este es un mensaje que la iglesia necesita oír hoy, porque muchos en la iglesia, incluso dentro de la iglesia, le están dando la espalda a Israel. Y estoy muy consternado. ¿Qué hay de los cristianos que dicen, no estoy en contra de Israel, simplemente soy un poco indiferente? Indiferencia. ¿Qué es lo que le dirías? Les diría exacto lo mismo que les digo a ustedes quienes son indiferentes a los bebés inocentes que son sacados del vientre. Les hablaría sobre la indiferencia cuando mueren personas inocentes en cualquier parte del planeta, pero esta indiferencia provoca una actitud del corazón que en realidad nos pone en oposición a Dios. Mi corazón dice, ¿por qué no podemos como creyentes ni podemos como iglesia solo decir, Señor, si yo estoy siendo indiferente, si estoy siendo ignorante, podrías abrir mis ojos para lograr ver la importancia de tu corazón por Israel? Porque al entender el significado del corazón de Dios por Israel, comprenderemos mejor el corazón de Dios para el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo judío. Estuvo en el vientre de una mujer judía que la llaman María, pero su nombre era Miriam. Los discípulos eran judíos. Jesús era judío. Me gusta decir, nació como judío, vivió como judío, murió como rey de los judíos y volverá como el león de la tribu de Judá. Eso lo resume bien. En realidad, muchas personas se están preguntando esto. ¿Por qué está el pequeño Israel en el centro del escenario ahora mismo? Esta es la verdad. Si no lo sabes, entonces estás perdido. No solamente en el destino de Dios para el mundo, sino también tu destino, tu propio destino. Así de importante es. Ya volvemos. No sé tú, pero ¿has podido notar que todas las universidades en Estados Unidos y ahora en diferentes partes del mundo están empezando a tener protestas contra Israel? ¿Por qué? ¿Por qué Israel es el enemigo? ¿Por qué el aumento? Y realmente lo es. Quiero decir, me cuesta creerlo. ¿Por qué el aumento de este antisemitismo? ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando? Obviamente nos estamos acercando al final. Estamos viviendo en los últimos días, pero me resulta interesante que muchas personas digan que el odio actual hacia Israel se debe a la forma en cómo Israel trata a los palestinos, y les responderé qué dicen sobre el odio a Israel mucho antes de que Israel se convirtiera en un estado. Desde el momento en que Dios escogió a Abraham y escogió a Israel como el pueblo por el cual vendría el Mesías, ha existido un odio diabólico contra Israel. El Mesías ya viene.
Entonces, ¿por qué sigue existiendo Bueno, este cuando odio? miro a través de la historia veo que el faraón los odiaba, también Amán los odiaba, Herodes también los odiaba. Luego Israel es dispersado, todos piensan los problemas han terminado. Luego en la década de los 30, Israel vuelve a los reflectores cuando un régimen maligno se levanta y dice necesitamos erradicar a Israel. La razón por la que la persecución se está intensificando ahora es la misma por la que se intensificaba en el libro de Éxodo cuando el faraón quería aniquilar a los israelitas. Dios tiene un propósito y un plan, y el diablo también conoce ese propósito, porque será necesario que Israel dé la bienvenida de nuevo a su rey antes de que él regrese. La Biblia relata que Jesús dijo, al llorar por Jerusalén, les digo que desde ahora no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús regrese, el reinado del diablo terminará para siempre. Les estoy diciendo que nos acercamos ya a esos días cuando Jesús va a regresar. Por eso es tan importante que la iglesia no se oponga ni de las espaldas a Israel, aún en su estado de extravío. Dios los liberó sobrenaturalmente de Egipto. Construyeron un ídolo. ¿Y sabes cómo Dios llamó a Israel aún en su estado de rebeldía? Mi pueblo. Dios se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él se identifica con su pueblo. Israel es su hijo primogénito. Le pertenece. Es la niña de sus ojos. Y nos estamos acercando a un tiempo en el que las naciones serán divididas basadas en cómo traten a Israel. Dios está observando, como mencioné antes. Él vino primero como el Cordero de Dios. Volverá la segunda vez como el león de la tribu de Judá. No quiero estar en oposición contra el león cuando regrese. Explícame algo. Si Estados Unidos se convierte, como muchas naciones del mundo, anti-Israel, ¿cuál es tu pronóstico para el futuro de Estados Unidos si eso persiste? Cuando miras la historia de las naciones y los reinos que se han vuelto contra Israel, puedes ver que se ha escrito mucho de eso, lo que pasó con Gran Bretaña, el Reino Unido, cuando se volvieron contra Israel. No sé cómo será al final con Estados Unidos, excepto que sé lo que la Biblia dice sobre quienes se oponen a Israel. Es el juicio de Dios y Dios pelea contra ellos. No queremos oponernos a Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Debemos humillarnos como nación. Debemos abrazar lo que Dios dice. Debemos tener el amor de Dios por su pueblo. Y otra vez, no es solo un tema político, es profundamente espiritual. Y eso es lo que Pablo cargaba. Él llevaba un dolor y una carga constantes en su corazón por el extravío del pueblo de Israel. La esperanza está en la iglesia. Debemos levantarnos y llevar el amor de Dios por su La pueblo. gente decía, es probablemente la declaración más asombrosa de toda la Biblia. Pablo dijo, conociendo a Jesús, sabiendo lo que Jesús hizo por nosotros, dijo, renunciaría a mi propia salvación por mis hermanos según la carne. Esa es una declaración fuerte. Si alguien sabía lo que era la salvación, era Pablo. Escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y dijo, estaría dispuesto. ¿Cómo podía tener un amor tan grande por el judío? Porque era un verdadero apóstol. Hoy en día usamos las palabras apostólico y apóstol con mucha libertad. Pero cuando vemos lo que atravesaron los apóstoles y lo que define a un apóstol, me encantaría hablar sobre el corazón de un pueblo apostólico por Israel que, como dijiste, estaría dispuesto a renunciar incluso a su propia salvación. Pablo, el mismo apóstol que escribió, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense, es el mismo que en su corazón sentía dolor. Nosotros continuamos con la iglesia y amo la iglesia. Me encantan las reuniones y las conferencias, pero tan pronto como tomamos la verdad sobre Israel, nos volvemos una amenaza para el enemigo. Y te digo, eso es costoso. Hay que ir por la ruta costosa y digamos, Señor, ¿cómo podemos responder a la situación que vive Israel
justo ahora para no terminar como todas las demás naciones, tanto bíblicamente como en tiempos modernos, que han dado la espalda a Israel. Israel aún no está viviendo en el cumplimiento de lo que fue llamado a vivir, pero es una promesa. Ahora, permíteme llevarte por otro camino, cambiar de tema, porque así como eres tan apasionado en tu amor por el judío en Israel, algo muy profundo te ocurrió cuando fuiste al peor campo de concentración del mundo, Auschwitz. Cuéntame sobre eso. Me encontraba dentro de un camarote, abordamos el tren como a medianoche, íbamos a Auschwitz, que es el nombre de una ciudad polaca, no sé pronunciarlo en polaco, lo conocemos como Auschwitz. Entonces me despierto antes de llegar como a las 5 de la mañana, el sol empieza a iluminar la tierra, saco mi teléfono y estoy mirando las vías del tren por donde nuestros hermanos judíos viajaron y fueron exterminados, unos 6 millones, la mitad de los que había en el mundo. ¿Por qué crees que el diablo motivó a Hitler a querer exterminar al pueblo judío? Porque si los judíos desaparecen, las promesas de Dios no son verdaderas. Eso es el diablo susurrando al oído de Eva, de verdad lo dijo Dios, susurrando a todos nosotros hoy, de verdad lo dijo Dios. Cuando Dios dice lo haré, quiere decir lo haré. No tal vez, no estoy seguro si puedo hacerlo. Una y otra vez en los profetas Dios dice yo restauraré, yo restauraré. El diablo está aterrorizado. Estabas sobre las mismas vías, rumbo al lugar donde 6 millones de judíos inocentes fueron asesinados. Estuviste ahí. Describe lo que ocurrió. Caminar por Auschwitz fue como ninguna otra experiencia que haya tenido. Ver los barracones que aún siguen en pie, donde nuestro pueblo fue exterminado, hizo algo en mi corazón. No sé si aprendí algo en mi cabeza en cuanto al conocimiento, pero algo casi indescriptible ocurrió en mi corazón, solo para validar el llamado de Dios en mi vida con respecto a Israel. Pasamos unas 2 horas en Auschwitz. Luego fuimos a Treblinka, donde no queda nada. Nadie sobrevivió en Treblinka. Pero lo que está en Treblinka ahora es un monumento. Hectáreas y hectáreas de tierra y piedras conmemorativas. 1,500 piedras representando 1,500 comunidades de donde los judíos fueron llevados en trenes a ese Me destino. dijeron que estaban tan apretados en esos vagones de tren que apenas podían respirar. No había baño allí. Y es algo que escucha. Incluso antes de que fueran quemados vivos, había restos de ceniza de otras personas. Sid, mientras caminaba sobre las cenizas de nuestros ancestros en Treblinka, recordé un paradigma bíblico que Dios da vida a los muertos. Romanos 4 dice que Abraham le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Recordé la profecía del libro de Ezequiel, el valle de los huesos secos, donde esa profecía es de hecho interpretada por Dios mismo, diciendo, estos huesos son el pueblo de Israel. Y si no eran esqueletos que estaban en este valle, hemos oído y me encantan las historias de resurrección donde llevan muertos 3 días, pero aquí no quedaba piel en estos huesos, ni siquiera estaban conectados, estaban esparcidos. Y Dios hizo que estos huesos se juntaran sobrenaturalmente como un ejército. Y luego sopló su aliento en su interior y entonces glorificaron a Dios. El libro de Romanos dice que la salvación de Israel será como vida de entre los muertos. Estaba devastado caminando por Treblinka ese día, pero también lleno de esperanza, porque no somos personas que viven sin esperanza, sabiendo que Dios, quien hizo renacer la nación de Israel desde el holocausto, hará de hecho que una nación surja de las cenizas del valle de los huesos secos para que viva para siempre, demostrando el poder de la resurrección de Dios para Israel y cada nación de la tierra. Él mencionó las cenizas. Estuviste en el lugar donde miles de seres humanos se convirtieron en cenizas. Un día
Tú también te convertirás en cenizas. Esperemos que sea hasta la vejez. Pero un día solo serás cenizas, a menos que reconozcas que hay dos lugares a los que puedes ir cuando mueras. Eres un espíritu. Vas a vivir eternamente. ¿Dónde vas a terminar? ¿En un lugar donde está Dios, llamado cielo, o en un lugar donde está el diablo, llamado infierno? Muy bien. Ahora quiero que repitas conmigo esta oración en voz alta. Hazlo con la mayor sinceridad posible. Tal vez no puedes dimensionar al Dios sobrenatural al que servimos. Querido Dios, Querido Dios, por favor, perdóname por favor, perdóname por cada pecado que he cometido. por cada pecado que he cometido. Te pido que cubras todos mis pecados con tu preciosa sangre. Te pido que cubras todos mis pecados con tu preciosa sangre. Jesús, ven y vive dentro de mí. Jesús, ven y vive dentro de mí. Te hago mi Salvador Te hago mi Salvador. y ahora te hago mi Señor. Y ahora te hago mi Señor. Amén. Amén. Obtuviste un corazón judío cuando viste a los ojos de esos huérfanos. Aún más, obtuviste un corazón judío cuando caminaste por Auschwitz y Treblinka. Quiero que ores para que a todos los que están viendo en este momento les transfieras ese corazón. Mira a la cámara. Sí, este es un corazón sobrenatural que el enemigo se opone, así que al orar te pido que abras tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en cualquier área donde hayamos sido cegados a tu corazón por Israel, oro para que nos des el corazón apostólico que Pablo llevaba, que tengamos un dolor incesante, que algo dentro de nosotros no esté completo hasta que tu pueblo Israel doble su rodilla ante Jesús como Rey. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, a orar por la paz de Jerusalén, a no darte descanso hasta que Jerusalén sea establecida, al orar en la tierra, y perdónanos si de alguna forma hemos estado en oposición a Israel o no mostramos interés por Israel. Que tengamos tu corazón como un padre tendría el corazón por su hijo o su hija. Que tengamos tu corazón, Señor, por tu primogénito Israel, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te diré una promesa de Dios. La promesa de Dios es que lo llevarás en tu corazón, porque Jesús vive dentro de tu corazón. Y las personas por las que Jesús lloró cuando fue a Jerusalén, ahora las llevas en tu corazón. Yo digo, shalom, paz. Shalom, plenitud. Shalom, shalom.